Vladimir Putin, nacido en la ciudad de Leningrado en 1952. Es un hombre de 68 años que desde los 47 es presidente federal de Rusia o que ha estado vinculado con el gobierno de diferentes maneras. Putin eh, estudia Derecho y se gradúa con honores en la Universidad de Leningrado. Luego es destacado en Alemania como jefe de espías. En 1991, con la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, regresa a Rusia. Allí es secretario privado del rector de su universidad y muy poco tiempo después, alrededor de 6 meses, se va para Moscú, en donde ingresa al gobierno de este país que estaba pasando por uno de los peores momentos de su historia. La Unión Soviética había caído desde el gobierno de Mikhail Gorbachev en 1991. El caos se había apoderado de todo el Estado. La estructura misma del Estado se había resquebrajado. Había enormes filas de la gente frente a las panaderías, enormes filas de gente buscando comida, enormes filas de gente buscando la manera de sobrevivir. Rusia se había acabado como un estado globalizado, enorme y poderoso. Y ahora estaban en una situación supremamente compleja. Los que habían sido gerentes o directores de las empresas de recursos públicos ahora eran las mafias, los dueños de estas empresas. Ocurrió una situación muy dramática. Piensen en lo siguiente. Es como si hoy en día todo aquel que es director de, por ejemplo, Ecopetrol o Colgas o de las industrias de energía o de recursos básicos, a la caída del gobierno se declaran dueños de esas empresas. Eso fue lo que ocurrió, constituyeron mafias. Ese es el primer gobierno de la Federación Rusa luego de la caída del Imperio Soviético. Y ese gobierno le corresponde a Boris Yeltsin, un gobernante errático, alcohólico, muy difícil de dominar. A ese gobierno entra Vladimir Putin. En muy pocos años va escalando posiciones dentro del gobierno, hasta que en 1998 se convierte en el consejero privado de Yeltsin. En 1999, a la enfermedad de Yeltsin, Yeltsin renuncia y nombra a Putin como presidente interino. Y va a ser interino de 1999 al año 2000. Este va a ser un periodo sumamente caótico para Rusia. Tenemos las guerrillas chechenas asediando Moscú, tenemos un problema en Crimea, tenemos la economía absolutamente desbaratada, tenemos hambre, tenemos desesperación, tenemos sistemas que no funcionan. Y Putin lo que hace es empezar a recomponer el país. Ataca a Chechenia, ataca a los guerrilleros, los vence, trae otro periodo de paz y va arreglando la casa, va poniendo las cosas en orden. Por supuesto, esto le dará todas las condiciones para ser reelegido en el año 2000 y será presidente de Rusia y de la Federación Rusa entre el año 2000 y el año 2004. En ese momento toma decisiones que van a ser muy importantes para el futuro inmediato del país. Lo primero, devuelve las empresas de servicios públicos al Estado, ataca las mafias, los manda a la cárcel, a muchos los hace ejecutar, pero vuelve a equilibrar los recursos del Estado, vuelve a recomponer. El ejército, que estaba en una decadencia absoluta, vuelve a tener un jefe, y los militares con un jefe son obedientes. Esa es una de las primeras características de un cuerpo militar armado, la obediencia. Pero sin jefe, ¿a quién le obedecemos? Putin es el jefe del ejército. Además, Putin no solamente es un político, también es un gran deportista, es un hombre de una fuerza física relevante. Si bien su tamaño, su estatura no es la más grande, Vladimir Putin no es un hombre demasiado alto, ni es muy corpulento, pero tiene un enorme don de mando. Un hombre inteligente que sabe a quién decirle qué, cómo hacerlo,
cuando tiene claros los objetivos que pretende. Eso es Vladimir Putin. Y entonces logra tener control sobre el ejército, sobre el armamento, control sobre la economía, y esas dos condiciones, ustedes saben, ya le dan estabilidad a la moneda del país, al rublo. Y entonces, si tengo un ejército poderoso a quien puedo controlar, y si tengo una economía ya estabilizada, pues puedo continuar. Eso, por supuesto, va a permitir que Vladimir Putin logre una reelección de 2004-2008. En este periodo presidencial termina de estabilizar al país y lo vuelve a poner en el discurso mundial, lo pone entre los grandes países, lo vuelve a poner en el escenario del G8, del grupo de los países más ricos del mundo. La constitución rusa no le permitía seguir siendo reelegido, aunque tenía todos los votos y toda la anuencia pública para hacerlo. Entonces se retira y se nombra al presidente títere en ese momento. En Rusia estamos hablando. Dmitry Medvedev, que va a ser presidente entre 2008 y 2012. En ese momento, Putin va a hacer las veces de primer ministro de Medvedev. ¿Qué va a lograr? Como bien lo vimos hace un momento, el primer ministro tiene poder sobre la política local. Entonces empieza un proceso de modificación, de cambio constitucional para permitir la reelección. Y va a tener una Duma, un parlamento que está completamente a su favor. Al tener dominio sobre la política local, pues logra estabilizar las bases políticas para que pueda volverse a presentar a un tercer periodo presidencial entre 2012 y 2018, periodo que terminó hace apenas 2 años. Logra hacerse reelegir y cambiar en esa reforma constitucional el tiempo de duración del gobierno. Pasan de 4 años a 6 años, por eso es reelegido del 12 al 18. Y en el 2018 se hace reelegir nuevamente, de 2018 a 2024. Si hacemos cuentas, al finalizar de este periodo, al que le faltan 4 años, Putin ya habrá sumado 25 años en el poder, el periodo más largo después de la caída del Imperio Soviético y de los zares. Es un hombre que lleva un cuarto de siglo, es decir, hay muchachos, si ustedes fueran rusos, el único presidente que habrían conocido en su vida sería Putin. Ahora, no es simple ver un gobernante tantos años en el poder. Tiene que estar allí por alguna razón. Vamos a verlo.